Voy a desatar algo. Aquí en este monte ha visto un hombre muy usado por Dios. Desata. Que ora 14, 15, 18 horas. 18 horas orando. Orando. Y Dios lo usa tremendo. Dios mío. Pero te digo algo. Dios no usa al hombre por la hora que dura de rodillas. ¿Cómo? Acabo de discernir un ángel que descendió aquí. Y yo creo que lo que se va a hablar aquí va a bendecir una audiencia grandemente. Porque yo creo que este video se va a conectar con una multitud que el cielo está al punto de lanzarlo a un público que espera una palabra. ¡Wow! Escúchame bien, mujer y hombre que está ahí viendo este video. Prepara el terreno porque el Dios de los cielos va a manifestar en público lo que en el secreto tú has estado buscando. En la botellita sellada, sellada en esa vigilia, aparecía aceite con agua, sellada con agua. Tú me estás hablando de la botella sin destapar. Sin destapar, con aceite. Adentro. Adentro. Me testificaron personas a mí personalmente, confidencial. Dios te bendiga de manera sobrenatural. Gracias por acompañarnos en esta hermosa entrevista. Estamos aquí en el monte detrás de Pelícano, La Romana. Yo creo que desde aquí el Señor va a hablar a tu vida allí que estás detrás de cámara. Tenemos un tema muy poderoso esta noche, día o tarde, dependiendo la hora en la que nos escuche, pero yo creo que va a bendecir tu vida. Hoy traemos un contenido diferente. Hoy quiero que estés allí expectante porque sé que el Señor te va a hablar. Vamos a hablar de la vida de un ministro detrás del altar. Hay cosas que los ministros viven que nadie las sabe. Para muchos los ministros son Superman, para otros los ministros no pueden fallar, para otros los ministros no pasan ningún tipo de situaciones. Hoy vamos a mostrarles la realidad de lo que se vive o de lo que vive un hombre de Dios cuando ya no está en el altar con el micrófono en la mano. Y para esto tenemos al ministro, al profeta Dioscar Mateo. Dioscar, adelante. Amén, amén. Dios te bendiga una vez más, ungido. Amén, guerrero. Agradecido con Dios, ¿verdad? Estoy por la oportunidad que primeramente el cielo nos brinda de poder conectarnos con esa multitud, porque está ahí detrás de cámaras. Creo que esta entrevista va a ser de gran bendición para esa generación que viene de camino. Amén. Wow. Que cada día anhela encontrarse con lo sobrenatural de Dios. Dios mío, esto está tremendo. Señores, si usted de momento escucha que alguien pasó, danzó, habló en lengua, no se preocupe, que es en el monte que estamos. Así que vamos a escuchar este poderoso testimonio que se ha vivido detrás del altar en la vida del ministro Dioscar Mateo. Dioscar, yo quiero iniciar en primer lugar. ¿Cómo y cuándo te das cuenta que el Señor va a traer lo sobrenatural en tu prédica? Porque antes de una burla, primero hubo una manifestación. Padre, gracias. Honro a Jesús. Padre, gracias. Acabo de discernir un ángel que descendió aquí. Y yo creo que lo que se va a hablar aquí va a bendecir una audiencia grandemente. Porque yo creo que este video se va a conectar con una multitud que el cielo está al punto de lanzarlo a un público que espera una palabra. Tremendo. Una generación que Dios va a levantar manifestando lo sobrenatural. ¡Wow! Escúchame bien, mujer y hombre que está ahí viendo este video. Prepara el terreno porque el Dios de los cielos va a manifestar en público lo que en el secreto tú has estado buscando. Tú sabes lo que me sacudió en el espíritu aquí ahora mismo. Que mi primera experiencia en el ministerio fue en un monte.
Padre. La cosa es la luz como y siento una gloria que nos está arropando en este lugar, profeta. Siento a Jesús aquí. Mi primera prédica fue en el monte. Wow. Necesito gente que se conecte a esta palabra. Yes. Para eso tenemos que estar sedientos y hambrientos por Dios. ¿Sabes lo que yo hacía en el monte, profeta? Detrás del altar. Detrás del altar. ¿Sabes lo que yo hacía en el monte? Yo le predicaba a los pajaritos. Wow. Yo le predicaba a los árboles. Yo oraba por los árboles y le decía, parece de loco. Te van a decir loco, pero si tú quieres, escuchen esto, si quieres que Dios haga cosas diferentes contigo, desde hoy vas a comenzar a hacer cosas que otros no hacen. Wow. Y eso fue lo que a mí me marcó. Yo estaba tan sediento por Dios que como no me invitaban a actividad, yo aprovechaba el tiempo al máximo. Cuando no predicaba en la calle, predicaba en el monte. Yo le decía a los árboles, levántate paralítico. Padre. ¡Tú ciego! Te ordeno ahora que vea. Dios amado. ¡Cáncer, sal fuera! Le Wow. decía, espíritu oculto que te esconde y manifiéstate. Quizás tú no me creas, profeta. Shayama. Había momentos que la gloria era tan fuerte que las matas se sacudían. Obayombo, Shaye. Se sacudían porque recibían. Dios mío. Hay que vivir en el secreto antes de manifestar en público. Y esta generación Wow. quiere ver manifestación en público, pero yo le aconsejo Espíritu Santo. que permanezca como David, matando osos y leones aunque nadie te vea, porque va a llegar un tiempo Yes. que no va a ser el hombre que te va a recibir, sino el Dios de los cielos. Y yo recuerdo que me pasaba horas y yo sentía a Dios como nunca, Sin nadie. sin nadie. No, yo le predicaba a una multitud, profeta, como sin nadie. Humanamente. Sí, no, una multitud. Humanamente era una multitud que yo le predicaba porque esa es mi fe. Wow. Profeta. Dios mío. Yo me preparaba para predicarle a una multitud mi mensaje. En un monte. Monte. Aquí, profeta. Muy fuerte, profeta. Mi vida ministerial comenzó en el monte, En el monte. en una búsqueda constante. Hay gente que no le gusta ir al monte, pero yo me siento bien buscando a Dios en los montes. Wow. Y muchas personas me preguntan, profeta, porque a veces me ven en el altar fluyendo y ven tantas cosas sobrenaturales y me preguntan, ¿cuáles tus inicios? Para eso estamos acá, para decirte. El inicio. Amén, que el que busca a Dios, tarde o temprano se encuentra con lo celestial. Amén. Y después de ahí, el Dios de los cielos dijo, pues llegó el tiempo de exhibirte. Wow. Pues Dios me ha permitido ir a varias naciones predicando. Y son tantos testimonios, pero donde quiero llegar es lo siguiente. ¿Qué ha sido lo primordial en mi vida? Voy a desatarles ese secreto acá. Desátalo. Es tremendo. Para el éxito ministerial, profeta. En que yo puedo estar en una actividad y ver al paralítico levantarse, el cojo andar, ciego ver, Dios libertad. Y después de yo terminar a predicar, tú me dices, profeta, te invito un picapollo. Y yo me voy contigo y me siento normal. Y te hago 2 o 3 chistes. Y me gozo. Dios Porque mío. eso es lo que no quieren entender algunos ministros, que la gloria es de Dios. Wow. La gloria no del hombre. Es de Dios. ¿No te diste cuenta que cuando tú terminas de predicar, por más que Dios te use, tú vuelves a entrar en tu misma guerra, en tu misma batalla? Los Dios problemas mío. siguen ahí. ¿No te diste cuenta? Porque la gloria es de Dios. Wow. Entonces, hay gente que no se quieren apear el traje del predicador, aún fuera del altar. Un disfraz. Sí, es un disfraz. Entonces, es muy esencial que sobre todas las cosas tú puedas guardar la humildad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Dios mío. Porque la gloria lo único que hace es que te acerca al necesitado. Lo único que hace la gloria es que te pone a la posición de poder servir. ¿Y cuál es el problema de los ministros hoy en día? Que no sirven. Que la gloria la tomaron para ellos mismos ser servidos. Y ese es el grave error. Por eso le estamos hablando de esa generación que viene de camino. Sí, porque hay una generación que Dios va a levantar. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos?
después de hacer muchos milagros. Los discípulos querían lavarle los pies a Jesús, querían alabarlo. Después de tanto milagro, de tanto prodigio, maestro, Dios mío. ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo, párense mis hijos, no. Déjenme yo lavarle los pies a ustedes. Padre. O sea que mientras más gloria se manifiesta en ti, tú tienes que servir más. Ese día Jesús le lavó los pies, pero el mayor consejo se lo dio Jesús, no con palabras, sino con hechos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a ellos? ¿Qué le dijo Jesús? O le estaba dando a entender. Le estaba dando a entender que iban a venir días sobre ellos, que ellos iban a cargar una gloria poderosa, pero que no permitía que ellos dejaran que le lavaran los pies a ellos, sino que ellos tenían que lavarle los pies a los demás. Wow. Esto es un asunto de servir, profeta. El servicio. Hay una prédica que se me hizo muy viral en las redes acerca de los chivos braviando. No sé si tú has escuchado. Claro, claro, tremendo. La gente no entendió eso cuando de pronto el Espíritu me muestra los chivos braviando. Y eran los demonios que estaban chillando. La gente comenzó a sacar el endemoniado. Y la gente, wow, wow. Hay cosas que más la entiende que está en el Espíritu, profeta. Y eso fue tremendo. Entonces, yo decía en esa prédica que no es tener los dones, no es tener el don de milagro, el don de liberación. ¿De qué nos sirve tener el don de milagro? El don de liberación está lleno de una gloria y no estamos puestos para servir. Wow. El que está puesto para servir va a donde otros no van. Dios. Uno de los mayores errores de hoy en día, que hay ministros que después de alcanzar un nivel entienden de que ellos no pueden ir a ciertos lugares porque se rebajan. Y ahí es que está el error. Dios, Cal, eso que tú estás hablando es algo tremendo, porque hay personas que de hecho, desde que tienen ciertos seguidores o desde que tienen cierta fama de predicadores, ya en iglesia pequeña van a predicar. Me dijo un profeta una ocasión, profeta, ya tú viajas, deja de estar predicando en hogar. Y le digo, ¿a quién le predico entonces? Dios mío, Dios, Cal, te dijeron eso. Mi penúltima gira de ahora, cuando llegué a Wow. República Dominicana, mi primera prédica fue en un hogar. Me invitaron, yo fui. Qué mayor satisfacción. Mírame los ojos. Ve las almas convertirse. Solamente se convierten en multitudes. Donde hay palabra de ¿A dónde fue Jesús en busca de una alma? a Gadara. A un sepulcro, Shayom. a un cementerio, a buscar en busca de uno que nadie quería. Jesús se montó en una barca, aproximadamente 3 horas de embarcación, 4 horas de embarcación, Dios mío. con los vientos en contra y la tempestad en contra, arriesgando su vida solo en busca de una Es alma. un solo. Y esto hay que aprenderlo, porque cuando tú tienes el don de servir, tú no vas donde tú quieres, tú vas donde Dios te envíe. Pero no vas renegando, sino vas satisfecho. Padre. Nakubasaya Makaya, Masoja la Shembo Makaya. Moshemia. Yo compartía con unas personas en el monte y me preguntaban, profeta, cuéntame, ¿cuál es el misterio de ver tanta unción, tanta gloria? Y veo que Dios te usa. Exacto, como tú oras de pie, de rodilla, con ceniza. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto de lo de Dios en ti? Voy a desatar algo. Aquí en este monte ha visto un hombre muy usado por Dios Desata. que ora 14, 15, 18 horas 18 horas orando. orando. Y Dios lo usa tremendo. Dios mío. Pero te digo algo, Dios no usa al hombre por la hora que dure de rodillas. ¿Cómo? Dios no usa al hombre por la hora que dure de rodillas. Ay, Yo Padre. aprendí que 1 minuto en el espíritu de oración equivale a un día de oración. 1 minuto en el espíritu orando equivale a un día de oración. Dios, eso está peligroso. Hay gente que se va a turbar. Eso está peligroso. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Te lo digo. Desata eso. Que Dios no usa las rodillas. Dios usa tu corazón. Wow. Y hay personas, quiero explicarle esto, no quiero sentirme enaltecido, Dios libre y guarde, pues que ellos aprendieron a orar de rodillas, Dios mío. pero no aprendieron a doblar su corazón ante Dios. Cuando aprende a orar desde acá adentro, que no simplemente dobla rodillas, sino que dobla tu corazón ante Dios y gime en el espíritu, tú sientes el dolor que hay en la persona. ¿Sabes lo que me llevó a este nivel? Que yo lloraba y sigo llorando lágrimas de sangre por las almas. Es sentirte en la posición que yo estoy.
Por eso Dios me habló en una ocasión y me dijo, nadie que no ha sido libre podrá tener la capacidad de libertar a otro. Y tenemos un sinnúmero de personas que están orando por libertar a otros, pero aún no han sido libres. Esto es una cuestión de primeramente que Dios trabaje en nosotros para poder libertar a otros en el nombre de Jesús. Y esto es lo que está pasando, profeta, de que la oración te va a llevar a niveles superiores que humanamente nunca vamos a poder llegar, pero la oración en el Espíritu. Dios, ¿cómo orar en el Espíritu? Te digo algo, para las personas que buscan a Dios, esto es una cuestión de obedecer a Dios. En una ocasión Dios me dijo, entra al monte a orar. Yo tenía una actividad y entrando al monte, no tenía ni 10 minutos, me dijo, sal del monte. Ya terminaste. Padre. Y yo salí como que tenía 3 días de rodillas orando. Con 10 minutos. Porque fue Dios que me dijo que entre. Dios. Ay, Padre. 1 minuto hablando con Dios equivale a una eternidad de rodillas orando a Dios, hermano. Y ese es el problema, que tenemos que hablar con Él. ¿Cómo alcanzamos esa dimensión? Hace unos días, 3 días, yo estuve en este lugar. Yo salí de una prédica y venía y Dios me dijo, coge para el monte. Y me arrodillé ahí. Y algo me dijo, no hable, solo escúchame. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la oración? ¿Cómo Una de las dimensiones de la oración es que tú tienes que esperar que Dios te hable. Hay gente que habla y habla y habla y habla, pero tienes que darle un espacio a Dios para que te hable también. Hay un momento de silencio en la oración donde tienes que escuchar la voz de Dios, porque hay personas que se arrodillan, oran y oran, pero hay un momento donde el Espíritu quiere tratar contigo. Yes. Porque yo orando, yo hago silencio y el Señor me dice lo que va a hacer en la actividad, en la campaña. En una ocasión, testifico esto para la gloria de Dios. Amén. Voy a predicar para un lugar de Guaymate, un batey. Cuando estoy orando, estaba con el compañero mío. Escucha bien lo que es estar unido en el Espíritu. Ay, Padre. Lo mismo que el Señor me muestra a mí, se lo muestra a él. En oración el Señor me dice, hay 3 brujos que van a llegar a la actividad y van a hacer la contra. Antes de llegar a la actividad. Antes de llegar a la actividad. El Señor me lo mostró en un momento de oración. Cuando llego donde el compañero mío, ¿sabes lo que me dice mi compañero? Desata eso. Profeta, hay 3 brujos que van a llegar a la actividad. Y le digo yo, eso mismo el Señor me reveló. Qué lindo cuando Dios revela. Dios lo hace. En el secreto, porque lo vas a hacer. Amén. ¿Y sabes lo que Dios hizo en la actividad? Hablé con solo 3 brujos. Lo quisieron atacar y tuvieron que entregar los altares y reconciliarse con Dios, porque entendieron que de Dios es el poder. Wow. La oración anda un paso delante del presente, profeta. Repite eso, guerrero. La oración anda un paso delante del presente que tú estás viviendo. Te muestra lo que va a pasar. Yo estoy aquí contigo. Yo voy a predicar ahorita y te voy a mandar el video. A donde yo voy a predicar esta noche. ¿Ya tuviste? Hay una luz que va a descender como un rayo y va a caer. Ya no. Y van a haber liberación. Grandemente. Ya tú lo viste, profeta. Pactos satánicos van a ser quebrantados. Estoy en el Espíritu, profeta. Eso es habitar a donde habita Dios. Normalmente. Uno con Él. Uno con el profeta. Y recuerda que cuando Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces, ese es el asunto, que si Él viene a buscarse a sí mismo, entonces tenemos que tener la humildad que Él tuvo. Yes. Sé manso y humilde. De corazón. ¿A qué voy con esto, profeta? Escúchame. Desata. Que no te dije esta parte cuando esos profetas me preguntaron, ¿por qué? Porque yo oro, yo busco. Yo le dije, el asunto que la manifestación del Espíritu se va a manifestar donde hay necesidad. ¿Cómo yo me di cuenta que yo porto la unción de liberación? Que Dios me llamó. ¿Cómo? ¿Cómo descubrí? Cuando Dios me llevó a donde habían personas cautivas, cuando Dios comenzó a abrirme puertas, me la habló para los batalles, con mi madre, que la honro en este video, Mirita Celestino. Dios bendiga a esa una mujer de Dios tremenda. Ahí estaba su hijo ahorita, Jesuito, cristiano, evangelista, tremendo profeta. Y yo le decía,
el asunto no es orar para que Dios te use. El asunto es que cuando ores tienes que estar en el lugar a donde está la necesidad para que la misma necesidad haga demanda al cielo para que se glorifique. No, explícame eso, porque si yo no lo estoy entendiendo, ahí no lo van a entender tampoco. Escúchame. Desata. Si tú oras para que Dios te use en sanidad, ¿por qué tú vas a habitar a donde están los sanos? Los que están sanos no necesitan sanidad. Padre. Entonces, ¿cómo es posible que tú te estés galillando en el monte orando por sanidad y que Dios, úsame, que dame esto? Entonces no te atreves a agarrar una Biblia, contratado, y irte para el hospital a ver a quién Dios va a levantar. Wow. Es donde está la necesidad Que Dios se manifieste. que Dios se va a manifestar. Tremendo. ¿Tú me entiendes, profeta? Entonces, es una cuestión de dejarse dirigir por Dios. ¿Qué dijo Jesús en ocasión? Me es necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús le decía a los discípulos, embarquen que no vamos, porque había algo que libertad. Qué libertad. Habían lugares que Jesús me enseñaba, Wow. pero habían lugares que él pasaba la noche entera haciendo liberación. Padre. Porque era fuerte la demanda. Y ahí los dones, donde se desarrollan cada día más, porque hay demanda. Tío Oscar, yo necesito hacerte una pregunta. Tú hablas de la necesidad. Tú te diste cuenta el ministerio de liberación que había en ti, por donde Dios te llevó para que lo ejerzas. Pero, ¿cómo te das cuenta realmente cuando Dios inicia y dice, ahora llegó el momento de explotar lo que tú buscaste en el monte? Amén. Tremendo. Una madre mía conocida como Teresa Perdomo, tremenda mujer de Dios. Anduvimos casi todos los hogares de la romana y parte de la provincia predicando. Dios mío. Tremenda. Profeta, en los hogares que está la necesidad. Amén, amén. Me llevó a una iglesia que tenía en el 10 de Cumayasa. Al lado vivía un brujo que en paz descanse, si murió con Cristo, porque ya murió. El brujo más mencionado tenía todos los jóvenes persuadidos. Un día me tocó predicar ahí, era día de consulta. Primer día. Escucha bien, ahí fue como hizo mi ministerio, que yo vi lo que había en mí. Ahí fue que despertó el león. Te estoy hablando que la iglesia está aquí, el brujo vive al lado. Te estoy hablando del brujo, que era el brujo más fuerte en ese entonces, más mencionado. Y cuando yo comencé a predicar, cayó una unción tan fuerte que arropó la casa, que se manifestaron demonios de toda índole, como cacata, como serpiente, como cocodrilo, como gato. ¿Cómo? Explica eso de paso, profeta. ¿Cómo que se manifiestan demonios como cacata? Oh, profeta, que ponen la pata así para abajo, se ponen la boca arriba. La persona endemoniada. Serpiente, demonios bolseadores, karatecas, que te atacan, delincuentes. Dios mío. Sí, profeta. Y cuando yo vi todas esas manifestaciones, que el Espíritu de Dios vino sobre mí, que nadie lo podía controlar, y cuando Dios permitía abrir mi boca, que yo le decía, ven a mí en el nombre de Jesús, que venía, y le dije, ahora póstrate ante Jesús y sé libre. Wow. En nombre de Jesús. Eso fue tremendo. En una ocasión me invité en una iglesia, que solo el pastor y la pastora quedan de pie. Dios. La mayoría endemoniados. En una iglesia. Está en YouTube el video, porque hay gente que habla sin señales y tiene mucho testimonio. Dios lo bendiga, pero es una cosa de tener evidencia. Y yo recuerdo que se manifestó un espíritu como perro en una joven y comenzó a caminar. Empezaba a ladrar. Y comenzó a atacar a la gente. Ya, sí. Y yo vi un ángel con una espada grande de fuego así. Y él atacando a la gente. El ángel va a descender ahora y le va a traspasar la cabeza al perro, ese espíritu de perro que tenía ella. Y cuando el ángel descendió, así, ¡shap!, cayó. Y fue libre y soltó un grito. Wow. Pero anoche yo estaba predicando, profeta, en Villaverde, en la iglesia de Profeta Javier. Había una niña, había una mujer con su niña agarrada. Y Dios me dio una palabra para ella de liberación. Y cayó con tu niña para atrás. Wow. Sí, por eso quiero enseñarle esto, porque hay algo que está pasando dentro de la iglesia, profeta. Y escúchame que me salga fuera del contexto. Se metió Dios del aquí, tenor, guerrero. que para mí es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la iglesia pelea por una manifestación del Espíritu. Y cuando la manifestación del Espíritu llega, entonces no sabe manejarla. Wow. No sabe manejarla Dios mío. para que esa manifestación se haga mayor.
O se mantenga. se mantenga. ¿Cuál es la necesidad de estar pendiente del que está en el piso con el que va a caer? Fíjate, son espíritus que se le meten a la persona para que esa persona no sea libre. Se cayó la muchacha y está siendo libre. Y hay dos mujeres queriéndola levantar. ¿Y para qué la va a levantar si tú ves que está siendo libre en el piso? Te va a dejar usar por el diablo. Wow. Déjala que sea libre. ¿Por qué no estuviste ahí antes cuando ella iba a caer con la niña? No sé si me doy a Lo entender. estoy entendiendo. No la agarran cuando van a caer y quieren Pero levantarla cuando cuando están en el suelo. ¿Qué te da a entender eso? Entonces, los servidores, por favor, los que ministran, por favor, dejen que la presencia de Dios haga como quiera. No intente agarrar el arca, deje que el arca se mueva para donde quiera. Wow. Recuerden lo que le pasó a estos dos hombres que tratan de agarrar el arca y se murieron. Deje que el arca se mueva. Entonces, ¿dónde voy? Peleamos por un sacudimiento del espíritu, y cuando el sacudimiento viene, que una mujer se sacude, vienen dos o tres a agarrarla como una manga de fuerza. No. Déjala que se sacude. Profeta, nadie se sacude por sacudirse. Dios. Nadie habla lengua por hablar lengua. Te digo esto. Y nadie cae por caer. Nadie. Yo he visto personas caer y levantarse con un testimonio de que Dios hizo un milagro. Me tocó predicar en una iglesia algo sobrenatural. Y había una mujer que mediante la meditación estuvo sentada todo el tiempo, hasta un momento que el poder la tomó y pegó un brinco para arriba y cayó y comenzó a dar vuelta y a gritar. Los servidores se embalaron detrás de ella a agarrarla. La voz de Dios me habla y me dice: dile a ellos que no la agarren, que soy yo que estoy obrando. Y yo le digo eso a ellos. Ellos automáticamente me miran así, porque saben la situación de ella, pero yo no sé. Alguien me dice, perdón, no me dice, cuando termina la manifestación, que ellos la soltaron, yo mando a llamar la persona que quieren testificar. ¿Sabe cuál fue la primera que pasó? Ella. La que se había caído. Sí, ella. Que no se iba movido. Siempre hasta un momento que el poder la brincó para arriba y cayó y dio vuelta. ¿Y sabe lo que ella me dijo llorando, testificó? ¿Qué te dijo, profeta? Que sabían los servidores. Ella tenía 15 días de licencia en su casa. Ella trabajaba como cajera en un supermercado. 15 días de licencia con un problema en la columna. No podía estar sentada y no podía estar acostada ni parada. Dios. Y ella dijo, yo le dije a Dios que ella iba a hacer un esfuerzo, iba a ir a la iglesia, pero ella quería que Dios hiciera algo. Dijo ella, yo le dije a Dios desde mi casa y yo vine y Dios me sanó. Yo no podía pararme, yo puedo brincar, y comenzó a brincar. O sea, ella cayó bajo una manifestación del Espíritu y fue llena del poder de Dios. Entonces, ¿dónde voy? No tratemos de agarrar la manifestación del Espíritu, porque nadie es sacudido por ser sacudido. Cuando el poder de Dios toca a alguien es porque de antemano está haciendo algo. Dejémosle ese Dios. Entonces, hay personas que están sirviendo de obstáculo para que otros sean sanos. Wow. ¿Qué necesidad si el poder de Dios te toca ahora? Yo prediqué aquí en un monte, en una vigilia. En un monte, aquí mismo en este monte, en una vigilia. Así, oscuro todo. Sí. Aquí mismo en el monte. Yo prediqué una vigilia. Y cayó una manifestación tan grande, te lo digo. Desata. Que la gente salió corriendo. Oscuro. Uno se embaló por aquí, otro por allá. Sí, como está ahora, que no se ve nada. Y pregúntame quién se cayó. ¿Cuántos se cayeron? ¿A dónde se van a caer si salieron todos en el espíritu? Dios el espíritu mío. no es loco. El espíritu no es un bebé. Ay, Padre. Para la gloria de Dios. Ese profeta que estaba aquí, cuando nos vimos por primera vez en el monte, porque tenía muchos días sin verlo, se metió una unción tan grande que en el espíritu subió una mata allá arriba. Una mata, guerrero. Sí, se subió una mata. Y soltó un grito de guerra allá. Que tembló el infierno, varón. Wow. Y cuando se apeó, si tú le preguntas que cómo se subió, él no tiene cómo explicártelo. Que ni con escalera. Dios, ¿y a quién tú le explicas? A un natural le va a explicar eso. A alguien que... Es imposible. Entonces, hay que dejar que el espíritu haga como quiera. Que sea Dios. En la botellita sellada. Sellada en esa vigilia. Aparecía aceite. Con agua, sellada con agua.
Tú me estás hablando de la botella sin destapar. sin destapar con aceite Adentro. adentro. Me testificaron personas, a mí personalmente, confidencial. Entonces, profeta, el aceite en el agua, Sí. ¿qué significa eso? Profeta, que no hay forma de que alguien diga que fue inventado. Que el mismo Espíritu de Dios estaba ahí. O sea, si en la botellita apareció aceite, imagínate los que estaban ahí. Ay, Padre. ¿Qué nos recibieron? Dios mío. ¿Qué nos recibieron? Dios, mira, debemos de ir terminando. Señores, denle like a este video. Todavía yo quiero preguntarte la última cosa, guerrero. Amén. ¿Te ha tocado ser menospreciado detrás del altar? Bastante. Hay gente que cree que lo que se ve en el altar o como la gente te trata cuando Dios te está usando es el mismo trato cuando tú bajas del púlpito. Mira, profeta, quiero explicarle esto a la multitud, a la audiencia que va a escuchar esto. Yo he vivido muchos momentos de gloria, de manifestación, y me la he gozado. Pero a la hora de apearme en el altar, reconozco que soy Dios calmateo, que tengo que seguir batallando con mis debilidades, situaciones que vienen que tengo que enfrentarlas. En una ocasión me tocó predicar en una iglesia, 3 días de campaña. Eso fue algo sobrenatural. Esto es real, experiencia vivida. Primer día, segundo día, tercer día. La gente testificando fue algo que la gente desde afuera entraba. Wow. Los amigos se convertían quebrantados y la gente decía, pero qué gloria, qué unción. Y si yo te cuento que en esos 3 días que yo prediqué esa actividad, yo no sentía a Dios. Repite eso, profeta. En esos 3 días, de todo lo que Dios hizo ahí, te estoy hablando que hubieron testimonios, milagros sorprendentes. En esos 3 días yo no sentía a Dios. Pero estaba en pecado, estaba mal. Profeta, no estaba en pecado. Cuando yo salí del lugar, en ese entonces mi motor, la gente abrazándome antes de salir, profeta, Dios te sigue usando, Dios está contigo. Y yo, amén. Cuando yo salí, que venía por detrás de la concretera, por donde pasa la máquina, yo comencé a llorar. Después de 3 días de gloria, ¿sabes lo que yo le decía a Dios? ¿Dónde tú estás? Tuve 3 días. Sé que tú me usaste para llenar a otro, pero yo aún no te has sentido. Y yo comencé a llorar como un niño. Llorando. Y en el motor, eso me arropó. Esa presencia así. Y desde ese momento volví a sentir la presencia de Dios. Escuchen esto. No es lo mismo ser usado como un instrumento para que otros sean llenos, que sea el mismo espíritu que te llene a ti. Hay personas que están siendo usados como un instrumento, pero hace tiempo están lejos de la presencia de Dios, están lejos de la manifestación. Por eso, ¿qué le digo a la multitud? No te preocupes para que otros primeramente sean llenos. Primeramente preocúpate para que tú seas primeramente impactado por la presencia de que Él esté contigo. Porque ¿qué te dice a ti que el burro que Dios usó para hablarle a Balaam? ¿Qué te dice a ti que el burro sintió la presencia? Wow. Pero habló de parte de Dios. Sí. No habló de parte de Dios, Habló de parte de Dios. pero dice que él sintió, No dice que sintió. pero habló. Pero O sea, hay muchas personas hablando que no sienten. que Dios está usando su boca, Wow. pero la presencia está muy lejos. Y esto es una cuestión de poder conectarnos con ella. Por eso nunca te olvides que la intimidad va primero que el ministerio. Sí. Amén. Amén. Aquí estamos en el monte. En estos lugares nosotros oramos. Tú lo sabes, profeta, porque tú eres un gran hombre de Dios. Amén. Y aquí nos encontramos con Dios. ¿Y qué le doy un consejo a los que vienen al monte, profeta? Y aquí culmino. Sí.
¿Qué le digo a los que vienen al monte? Porque el tiempo que tengo viniendo al monte, veo que la gente ha malinterpretado la venida al monte. ¿Qué significa venir al monte realmente? Profeta, venir al monte es apartar, estar sola con Dios. Al monte no se viene a profetizar. Al monte no se viene a ministrar. Dios, Oscar. Sí, profeta. Hace cadena. Al monte usted viene a orar aparte con Dios. Profeta, pero disculpa que yo te interrumpa, pero lo que tú me estás diciendo me choca porque yo mismo que vengo mucho al monte, cuando uno entra al monte lo primero que dicen es levanta la mano, así te dice Dios. O sea, normalmente es raro que en el monte no te den una profecía. Profeta, cuando Jesús iba al monte, Jesús se iba a llenar. Dios mío. Entonces hay gente que piensa que están haciendo lo correcto y no lo correcto. Al monte yo no vengo a profetizar. Si Dios me da una palabra, amén. Pero han tomado eso como de hobby. ¿Sabe por qué ellos hacen eso? Porque no les gusta la oración. Dios mío. Más fácil duran 2 y 3 horas profetizando que orando de rodillas. Ay, Padre. Entonces eso es lo que yo estoy mirando, de que han malentendido la situación. Entonces a veces se arman conversaciones dentro del monte que aunque sean bíblicas, no es lo correcto. No es el momento. Yo creo que el momento oportuno que usted debe de tomar en el monte es apartarte a orar. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se apartaba con los discípulos y aun cuando se apartaba con los discípulos, se iba solo. Dios mío, señores. Se iba solo. Esto está dimensionado. Entonces, esto es parte de encontrarte con lo sobrenatural. Amén. Apártate solo con Jesús en el monte. Amén. Dios me le bendiga. Amén. Dios, Oscar, ahí es hermosa audiencia. Bueno, amén, amén. Sí, bueno, ¿qué le aconsejamos a todas esas personas que de una u otra forma van a ver este video? Pues, sobre todas las cosas, guarden su corazón. Trate de serle fiel a Dios. Amén. Tratemos de serle fiel a Dios. Y recuerde que una manifestación del Espíritu no va a definir de quién usted es en Dios. Lo que va a definir de quién usted es en su persona son los frutos del Espíritu. Eso hablarán de tu persona. Una manifestación hablará de quién es Dios en tu vida. Y los frutos del Espíritu, tu testimonio, hablará de quién tú eres como persona. Demos frutos de arrepentimiento. Seamos humildes, Gloria a Dios. sencillos y servicial para lo que Dios quiere. Y como dice la Biblia, soportémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Amén. Amén. Dios me le bendiga y me le guarde. Amén. Dios bendiga esa amada audiencia que nos acompañó en esta hermosa entrevista. De verdad que comparte este contenido con alguien. Dios, Oscar, desde el principio de la entrevista yo sé que el Señor ha estado tratando con vida. Porque hay gente ahí que necesitan escuchar lo sobrenatural de Dios. Amén. Que independientemente de lo que quizás han estado atravesando, las humillaciones o cualquier cosa que han vivido detrás del altar, recuerda que Dios sigue teniendo propósito contigo. Gloria a Dios. Comparte esta entrevista con alguien, mándasela, porque hay alguien que necesita escuchar esta palabra que Dios va a ministrar su vida. Así que estuvo contigo Dios Oscar Mateo y Dauri Rosario para servirle. Suscríbete al canal. Recuerda que este es tu segmento Anhelando lo Sobrenatural. Profeta, porque yo creo en que hay una generación que con este tipo de contenido se va a despertar el hambre en ellos. Amén. Amén. Como Dios lo está haciendo con nosotros en este momento, profeta, y contigo. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos y esto es hasta la próxima.